gracias a la asociación por cursarme esta invitación para cerrar con esta mesa estas jornadas. Yo soy Laura Tuero, soy de Gijón, soy concejala de la oposición del Ayuntamiento de Xixón, portavoz del Grupo Municipal de Podemos Eco Xixón, y además es una oportunidad también para ver las realidades, ¿no?, que son distintas entre lo que son unas ciudades grandes. Teníamos solo una mina en este caso que era privada en La Camucha, ¿no?, lugar además uno de los sitios históricos donde nació en este caso, y también tengo que decirlo aquí, sobre todo por la reivindicación y la tradición obrera que tenéis, ¿no?, con todas las huelgas y demás, donde fue también históricamente reconocido que había nacido comisiones obreras, y donde estamos hablando también, pero de otra medida, ¿no?, en una medida que estamos hablando de una transición que estamos yendo de la parte siderúrgica, de la parte metalúrgica que tenemos en el concello de Xixón, y en una parte naval, frente a lo que vosotros estáis hablando de un proceso de descarbonización que tiene que ser, como además es también dentro del nombre de la asociación que realiza estas jornadas, tiene que ser una transición que tiene que ser justa, si no, no puede ser una transición. Bien, pues gracias además a Rosa, que se puso en contacto conmigo para presentar esta mesa hoy, titulada Ordenación del Territorio, Transición Justa y Objetivos Municipales para el próximo mandato, ya 2023-2027, con el fin de reflexionar sobre los principales retos y medidas que se tienen que incluir en ese convenio de transición justa de este valle del Nalón, y del cual forma parte el municipio de Llangreu, en la perspectiva del año 2007, el último previsto del actual programa de transición justa. Bien, para ello, pues tengo a mi izquierda, como conocéis a todos ya supongo, a Rosa Prieto, concejala de Unidas por Llangreu, y a mi derecha tengo a Rosa Fernández, Sara Fernández, concejala del PSOE, y a Manuel Robles, también concejal del PSOE. Decir también que, como me decía, las personas que organizáis esto, ¿no?, se cursó invitación a todos los grupos municipales, es decir, tanto el PP como Ciudadanos, pero por unos motivos u otros declinaron estar en esta mesa, ¿no?, y en este interesante debate, con los objetivos además ya que estamos marcando en un mandato que se está expirando, y sí es muy interesante ver hacia dónde tiene que caminar en concreto esta cuenca del Nalón de cara a 2023-2027. Voy a dejar paso primero a unas intervenciones, en este caso a Sara y a Manuel. Podéis intervenir como queráis un poco, bajo el paraguas de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué objetivos municipales para el mandato 2023-2026 dentro de este convenio, ¿no? Hola, buenas tardes. Algunos ya me conocéis, como bien dijo la presentadora. Yo soy Sara, concejala de Servicios Sociales, Participación Ciudadana, Cooperación Internacional, entre otras muchas cosas. En la última reunión, la primera que mantuve con algunos de los miembros que están aquí, prácticamente intervine como Participación Ciudadana, porque nuestro objetivo era otro, era relacionado, pero no tenía el mismo contenido. Hoy me acompaña, que en aquel momento no estaba todavía, no había tomado posesión del cargo, pero ahora mismo ya tomó posesión del cargo en el último pleno, y es el concejal de Manuel Robles, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente. Entonces, yo considero que debería de estar aquí, por eso estamos los dos. Yo un poquitín dirigiendo el tema porque sé un poco de lo que va, pero él acaba de entrar, entonces, pues parece que está bastante puesto. Entonces, yo no sé, lo que os puedo decir es que efectivamente todos estamos de acuerdo que tenemos ahí unos terrenos que además en el corazón de Llangreu, en una zona al lado del río, no sé, una parte como que ocupa casi el 25% de la población, del concejo. Va desde Lada hasta Ciano, donde más se concentra es entre Lada y Sama, llegar a Sama, que es esta zona de aquí. Y la verdad, se pueden hacer muchas cosas, mucho, pero el único problema que tenemos, que es el principal, es que esos terrenos no son municipales, tienen dueño. Entonces, lo primero que hay que hacer es que, claro, yo no puedo arreglar una casa si esa casa no es mía. Lo primero es hacerse con ello, vamos, a ver qué manera se puede. No tengo mucho conocimiento de estas cuestiones, ahí igual
algún órgano que tendría que intervenir más, aparte de nosotros, el ayuntamiento, pues oye, encantado con poder hacer ahí muchísimas cosas. O sea, yo sé que hay muchos proyectos, bueno, no digo proyectos, me refiero a la gente que opina, oye, pues yo por lo que veía la prensa, oye, no, que se vayan a hacer viviendas para asentar población, no, que se hagan empresas, que se hagan industrias, que se haga, se habló también incluso de hacer playa, como alguna playa fluvial o algo de eso, creo que se habló también. No sé, hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo creo que lo principal, y eso creo que ya lo hablamos en la reunión que tuvimos, lo principal es organizar, ¿eh? ¿Cómo lo queremos organizar? Porque si aquí ponemos una cosa, aquí otra, no sé, eso tiene que ir en un conjunto. Entonces, yo pienso que la población del Langreo también tiene que opinar, en eso estabais vosotros de acuerdo, hacer un consejo de participación para que la gente opinara, porque bueno, la verdad que eso es un terreno ahora que se nos viene así y bueno, a ver qué hacemos. Pero hay el principal problema, ya os dije, que era el tema de que no somos los dueños, porque bueno, si fuéramos los dueños, pues oye, podríamos diseñar o tal. Y luego yo creo que tiene que haber otras administraciones que tienen que intervenir también, aparte del ayuntamiento, como puede ser la administración del Principado y la del Estado, la estatal. Y luego, bueno, efectivamente hay bastante dinero que va a venir ahora con la transición y tal, y bueno, pues sería un momento idóneo, pero es que no podemos proyectar algo sobre lo que no somos dueños. Entonces deberíamos, yo entiendo que hay que empezar a poner, como digo yo, los cimientos, pero tenemos que empezar, entiendo yo, por negociar con las empresas que ahora mismo están, vamos, Mitrastur, la Central, todas las que están ahí, como los talleres del COMDE, todo eso para tratar de a ver cómo podemos hacernos vamos, para que podamos nosotros disponer de ello. Y yo entiendo que, bueno, menciono a la Central porque la Central es como la más reciente, que prácticamente se está desmantelando ahora y lo estamos viendo, que oye, aquí estuvieron trabajando mucha gente con ellos y ahora mismo estamos en el plan de desindustrialización, no me sale ahora la palabra. Y algo deben de dar a cambio. Yo entiendo que el Langreo les dio mucho y ellos, bueno, sufrimos muchos años, pues oye, todos lo sabemos, las cuestiones ambientales, la contaminación, todo esto. Yo creo que la empresa tiene que dar algo a cambio, o sea, en el sentido de no ir nosotros, ir ya todo para nosotros. Yo creo que las empresas tienen que partir de hacer un proyecto de lo que ellos quieren. Ojo, nosotros también deberíamos de exigir y controlar como tiene, sí, pero tenemos que empezar por ahí. Creo que con la Central ya se tuvo, Central de Iberdrola, en este caso ya se tuvo bastantes contactos, o sea, sé que se tuvieron conversaciones, todavía no produjo no hubo un producto claro, pero se está en ello. Entonces, bueno, yo entiendo que estamos como sentando, vamos, esa es mi opinión, y por supuesto que se podrían hacer muchas cosas, pero tenemos que partir primero de que tenemos que intentar a ver cómo se cede esos terrenos al ayuntamiento. Y claro, el ayuntamiento también hay que tener en cuenta que con esa pérdida de empresas, sobre todo con la Iberdrola, que es la última que nos dejó, el ayuntamiento pierde 800.000 euros de los impuestos. Entonces, imaginaros que aparte de perder 800.000 euros de impuestos, tengamos que poner nosotros todo. Eso es un descabellado. Entonces, deberíamos de primero saber cómo se puede afrontar ese gasto, el gasto que suponga eso, y por supuesto tienen que participar las empresas. Porque ya por la tradición de haber estado aquí tantos años, yo creo que algo nos tienen que dejar. Entonces entiendo que tendríamos que empezar por ahí. Y bueno, también luego hablando de lo que se podría hacer ahí, pues bueno, yo opino que también, ya que estamos descontaminando suelos, si se pueden hacer empresas que no sean contaminantes. Pues oye, qué sé yo, hay muchísimas empresas que no contaminan, empezando por ahí, no algo como ya lo tuvimos hasta ahora, porque tú
tuvimos la Duro, tuvimos, bueno, siempre como estaba pues, por todos los sitios llenos como digo yo, de humos, ya sabemos la Fodera que se denominaba antiguamente la Fodera capital de los humos. Yo eso lo oí muchas veces a mis abuelos decir eso. Entonces, bueno, yo entiendo que esa época ya la pasamos y hay que iniciar una época nueva con empresas nuevas de otro tipo. Y bueno, y también ahí pueden haber, pues alguien decía por ahí algo de, creo que lo leí en los medios, que bueno, que se podía hacer viviendas para fijar población, para que, oye, que deciéramos que sabemos que estamos todos en decadencia, sobre todo Langreo, pues oye, yo creo que cabe todo, porque es una extensión enorme la que hay ahí, entonces, pero claro, lo que hay que organizar. No vamos a decir aquí, metemos como se hizo en su momento aquí. Sabéis que la Fodera, por ejemplo, creció alrededor de la fábrica en Sidesa, que en su momento fue en INSA, entonces fue creciendo, pero bueno, de cualquier manera, como digo yo, pero bueno, era en otros tiempos. Entonces ahora yo creo que lo hay que planificar para decir cómo tiene que ir y para que ese espacio pues quede, también se pueden dedicar a cuestiones deportivas, de ocio, no sé. Hay muchísimo, lo importante es tener el terreno, eso es lo primer paso que tenemos que dar. Yo no sé si queréis preguntar algo. Le dejo el paso a Manuel, pero Manuel te voy a lanzar un pequeño guante porque creo que Sara Fernández me lo ha dejado ya con ello, que ella lo que ha dicho, como concejal de urbanismo, esos terrenos no son municipales, pertenecen, yo soy de Xixón, no sé a quién pertenece, pero bueno, primero, ¿no? Es un poco exponer qué pasos se tendrían que dar, si esos pasos tendrían costes para el ayuntamiento en este caso, por lo que estaba diciendo Rosa, por lo que estaba diciendo Sara, nos estamos encontrando pues con empresas que se van, en este caso, no sé si correspondía al impuesto de un BICES o que correspondía a una pérdida de ingresos precisamente que están mermados, de multinacionales o grandes empresas en este caso, que lo que nos han dejado son herencias de suelos contaminados, herencias de no tener esa transición justa, donde personas también tengan alternativas de empleo. Entonces, a partir de ahí, todos estos suelos que estamos hablando, ¿qué pasos son los que hay que dar? Y dentro de ese contexto, ¿no?, que es más amplio y también de la charla, ¿qué objetivos municipales desde tu área y dentro de lo que estamos hablando se podría un poco englobar? Bueno, voy a presentarme. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Manuel Robles, soy concejal de urbanismo, bueno, por distintas circunstancias ahora, cuando soy un compañero tuve que entrar yo te voy a contestar, pero si antes yo soy trabajador del sector minero y trabajé en el Pozo Catín, trabajé en el Pozo María Luisa y al final acabé mi vida laboral en la minería del Pozo Santiago de ayer, ¿no? Como bien decís, y por hacer un poco ya sabe, ya lo siento un poco, que esto creció al calor de la materia prima que teníamos, que era el carbón, de la siderurgia se sentó aquí, que era una gran industria, ¿no? Si me estás diciendo a nivel urbanístico cómo fijar población, primero tenemos que fijar las empresas. Sabemos lo que teníamos, ¿vale? Aquí en Langreo llegó a tener hasta más de 70.000 habitantes, y ahora creo que estamos en 39.000. Entonces, evidentemente, para que los espacios, abrir espacios de ocio, abrir espacios que sean para esparcimiento, para la gente, un lugar bueno para vivir, hay también que tener empleo, ¿no? Sabemos hoy en día cómo está el tema del transporte, lo claro que salir a trabajar fuera de tu entorno, y entonces lo primero que tenemos que intentar es fijar el empleo. Yo recuerdo, porque yo tengo contacto con, bueno, al final todos nos conocemos, no deja de ser un pueblo, por mucho que seamos, y recuerdo trabajadores de Iberdrola que me llamaron y hicieron una especie de pregunta, ¿no?, a los vecinos y vecinas, a compañeros, a lo mejor un café, y uno que siempre jubiló me preguntaba qué haría yo con los terrenos de Iberdrola. Digo, así, de los propios trabajadores, a sus vecinos, que harían, ¿no? Y cada uno pues daría su idea, ¿no? Yo creo que esto, y como bien decía Sara, cogiendo un poco el testigo, yo creo que ahí tienen que ir los tiros. Estamos hablando de una energía, vamos a poner entre comillas, sucia, que sufrimos durante unos años, que nos dio de comer a muchos, evidentemente, porque yo trabajo en el sector del carbón y quería que siguiera existiendo el sector del carbón, pero a no poder ser, esto tiene que haber una compensación. Nosotros hemos pasado unos tiempos aquí sufriendo esa contaminación y ahora no se pueden coger, desmantelar y marchar. Y digo esto, ¿por qué?
Porque va a pedir fondos europeos para las energías verdes. Y a mí cuando me propuso, yo lo tengo muy claro. Yo si tuviera que decir a nivel personal, yo para mí lo interesante serían las energías verdes. Porque creo que es el futuro, porque ahora mismo es lo que está en alta y es que Europa nos va llevando un poco por esa senda, y yo creo que también puede venir en alza lo que es el sector tecnológico, que todavía tiene la chapa de cauce el otro día por el tema de la supercomputación, que tenemos un centro de supercomputación en León, y creo que sería muy interesante el tema de la Big Data, los centros de trabajo, una mina o ir por ahí, ¿no? En el tema urbanístico, ¿sabes? El Plan General de Ordenación Urbana viene en el 2011, evidentemente, en función de cómo puede ir cambiando lo que es la industria en el municipio, podremos intentar ir cambiando las cosas, pero como bien decía Sara, nosotros tenemos la influencia que tenemos. Nosotros tendremos que reclamar en primer lugar, al gobierno del Principado de Asturias y en segundo lugar, al gobierno de la Nación, a que sean consecuentes. Que en otras ocasiones se ha dicho que iba a haber una transición justa y que iba a contar con las cuentas medidas. Y de ahí las ideas pueden ser infinitas. Los sueños pueden ser infinitos, pero para poder llegar a tenerlos hace falta dinero, hace falta financiación. Los proyectos empresariales por parte de la vía privada, pues los veremos a bien, se estudiarán y ojalá creen el empleo que se destruyó, por lo menos, como mínimo, porque a labor de los trabajadores directos se abre un abanico de trabajadores indirectos y de otros subsectores que pueden dar lugar a más empleo. Pero ahora mismo tenemos yo creo que se va a negociar el año que viene lo que es el nuevo plan de empresa de la empresa Orosa, que esa sí es pública, y ahí sí tenemos que exigir que cerrar muchos centros de trabajo. Ahora mismo no se tiene un centro de trabajo como extracción de carbón, que es el Pozo San Nicolás, no sabemos si van a continuar, y si fuera el caso de que crearan alguna empresa de energías verdes, porque ya los que vayan a recibir de ayuda de las empresas privadas y que vayan a hacer con su dinero, pero las empresas públicas habrá que exigirles que asienten aquí trabajo para poder asentar población y para poder hacer pues, espacios de ocio. Pero si no tenemos población, no tenemos espacios de ocio, porque bien decía Sara, dejamos de percibir en impuestos 800.000 euros, vale, pero no solo eso, orográficamente el Langreo sigue siendo igual de grande. Dar los servicios públicos a todo el Langreo con menos ciudadanos cada vez nos cuesta más trabajo, porque evidentemente el ayuntamiento recauda menos y tiene menos financiación para poder llegar a todos los sitios. Y oye, yo veo muy bien que se quiera fomentar, y estoy de acuerdo, la zona rural, pero también hay que tener una zona industrial. Yo creo que tenemos ventajas en algunos aspectos, que puede ser, somos la cabecera de la comunidad, la cabecera de la NOM, y seguimos teniendo buenas comunicaciones. Al fin y al cabo, si van a traer una empresa, vamos a ver, una industria pesada, una empresa que se dedique a un transporte, creo que mejor que el Langreo, mejor aquí que más arriba, ¿no? Evidentemente, cuanto menos transporte tengas que hacer, mejor. Tenemos buena salida a cualquier sitio de Asturias y a la meseta. Entonces yo creo que por ahí que tenemos una ventaja, ¿no? Tenemos otra ventaja, tenemos una cultura trabajadora, que aquí siempre fuimos luchadores, yo creo que de aquí los intereses podemos ser atractivos también en ese aspecto, que tenemos una cultura de gente que da caño. Entonces, bueno, luego nos preguntes, no sé lo que tenga, pero para empezar, creo que no tengo más que... Y bueno, finalizamos con Rosa. Yo te voy a hacer una pregunta más concreta, una reflexión más general, que es un poco el motivo de la charla para luego empezar a debatir ya otros temas más concretos si queréis, que sería precisamente, o sea, dentro de este convenio de transición justa del Valle de Nalón, qué líneas generales, porque ya Sara ha aventurado unas cuantas, otras también ha aventurado Manuel, pero qué líneas generales o más que líneas concretas. Luego, si queréis, hablamos de la concreción y hablamos cómo se tendría que hacer esa concreción y con qué de forma participada se tendría que hacer esa concreción. No sé. Buenas tardes. Bueno, con la densidad de público que tenemos, creo que se oye perfectamente, no falta de animar más el micrófono. Bienvenidas todos y todas, muchas gracias por acompañarnos a los dos grupos que representamos un poco a todo el plantel del Ayuntamiento de Langreo. Bueno, la verdad es que es complicado, a mí me resulta complicado hablar de proyectos en este momento en el que estamos, a menos de 7 meses de las elecciones,
y hablar de qué vamos a proyectar, qué vamos a hacer, resulta complicado. Ni estamos en campaña para hacer promesas, ni estamos en momento de destapar todas las alfombras. Entonces, bueno, pero bueno, entonces, también es verdad que Unidas por Llangreo, sabéis que formamos dos partidos, que son Podemos e Izquierda Unida, y también es cierto que este tema no lo hablamos en profundidad a ambos grupos, pero sí vamos de acuerdo en que un poco lo que yo voy a desarrollar hoy, ¿no? Es en común acuerdo en ambos grupos. Creemos, y esto es algo que ya se propuso desde el Ministerio de Teresa Rivero, que la transición no va a ser justa ni va a ser real si no se cuenta con la participación de la sociedad civil. Nos parece total y absolutamente imprescindible. Los partidos políticos tenemos un papel importante, los sindicatos tienen un papel importante, pero nunca nos podemos olvidar de la sociedad civil. Hablabais compañeros, compañera, de lo que se necesita el Langreo, de unas preguntas que se hicieron, tú mismo respondiste, alguien que tenía una duda al respecto. Eso no lo podemos dejar de preguntar nosotros, no tiene que ser Iberdrola quien pregunta, tenemos que ser nosotros quienes pregunten qué quiere la sociedad, qué quiere el Langreo, qué quieren los langreanos y las langreanas, de qué están carentes los langreanos y las langreanas. Nosotros, desde donde estamos sirviendo al pueblo, que es nuestra obligación, a la población, que es nuestra obligación, podemos tener una perspectiva que a lo mejor, si no estamos mucho en la calle, no estamos, porque esto no deja de ser un pueblo y todos andamos por todo el sitio, pero sí que es cierto que no podemos dejar de preguntar. Tanto es así que nosotros en el pleno ordinario de junio del 2019, y eso entonces unos actos, seguro que lo sabes también, será lo sabe, ¿verdad?, que llevamos la propuesta de crear un consejo municipal. Dentro de ese consejo municipal, que evidentemente tienen que estar los grupos políticos, tienen que estar los sindicatos y, por supuesto, veíamos la necesidad de las asociaciones, ¿vale? De momento no se constituyó este grupo, por eso insisto y empecé poniendo blanco sobre negro la importancia de la sociedad civil dentro de todo esto que se está creando dentro de esta transición justa. Por eso que no entendemos que no se haya creado todavía ese consejo, porque es necesario que ese consejo forme parte, que esté informado, por eso previamente tiene que estar aquí, porque tiene que tener toda la información geográfica, toda la información administrativa, toda la información que necesite para luego tener su propio pensamiento y sus propias ideas y poder desarrollar juntos entre todos. También es necesario, que ya lo hablaste también, la reordenación del territorio, ¿no? Es importantísimo. Porque, bueno, no nos olvidemos, algo que apuntó Sara también, que tenemos un 25% de terrenos baldíos. Somos de los municipios que más porcentaje tienen en esta situación. O sea, estamos hablando de una cuarta parte del Langreo, en terrenos baldíos. Y van todos alrededor del río, de la vida, de lo que da vida a un pueblo, de lo que da vida a una población, y por eso que las empresas se hicieron alrededor de ello, porque era lo que necesitaban. Bien, y eso lo tenemos que aprovechar, no podemos tener ahí terreno sucio, terreno que no se esté utilizando, porque además no se puede utilizar, porque además no se puede entrar, porque además, bueno, ahora en Asturias se está empezando a limpiar, pero eso es algo que tenemos que aprovechar, porque forma parte de nuestra propiedad y tenemos que aprovechar. Tenemos, como decía, un porcentaje, que somos de los municipios que más porcentaje tienen en esta situación. Y para ello es primordial direccionar hacia dónde queremos llevar esos terrenos, hacia dónde los queremos llevar. Es una estrategia a seguir, ¿no? Es primordial ver cuál es la dirección que queremos llevar hacia esos terrenos, en primer lugar. Y en el segundo, ¿qué estrategia tenemos que hacer para poder alcanzar ese objetivo aprovechable? Porque claro, no es aquí te pido, quiero decir, aquí te pido, aquí te pago, aquí construyo, aquí pongo, aquí arrimo. No, tenemos que tener muy claro qué queremos, cuál es el objetivo, qué esas necesidades, vuelvo a lo anterior. Por eso necesitamos que todos y todas formemos parte de ese cónclave donde decidamos qué queremos, cuál es el objetivo y cómo lograr ese objetivo. Ya en el 2014, Izquierda Unida incluía lo que se llamaba el Langreo 21 en su programa electoral. Nosotros, Unidas por Langreo, también lo planteábamos dentro del propio programa y ahora Unidas por Langreo seguimos pensando en que es una gran idea porque no hay otra forma de desarrollarlo.
Es que no es que sea una buena idea, es que no, entendemos que no hay otra forma de desarrollar. Tenemos que desarrollar una sociedad mixta, con la participación privada y con la participación pública. Es necesario. La participación pública dice que quiero, que necesito, y la participación privada es la que tiene que decir cómo te lo doy. Hablamos de unos terrenos que nos pertenecen, pero también habrá que ver cómo desarrollamos entre todos esos terrenos. Porque es conveniente para ellos y para nosotros, para todos. Eso pensamos que por eso que lo mantenemos y defendemos como algo prioritario. Luego, también creo que es necesario un plan territorial exclusivo. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos hacer una ciudad lineal a la copia de otras ciudades que son fantásticas, maravillosas, pero que no tienen nada que ver con la Galega. Porque en Gijón pueden hacer un plan fantástico y divino que quede bien a Gijón, pero Gijón tiene una playa y nosotros se nos ocurrió. Ya hay una diferencia importante donde no se pueden aprovechar los mismos recursos, porque es muy importante que aprovechemos los recursos que tenemos, que seguramente están más desaprovechados de lo que deberíamos. Por tanto, un plan territorial exclusivo, buscando la idoneidad del municipio, como no puede ser de otra manera, porque todo no vale para todos. No vale crear empleo por crear empleo. Hablábamos antes de la contaminación, hablábamos antes, Sara decía esta foguera de humos. Hoy hay otras formas de crear empleo. Tenemos que ir a esas formas de crear empleo. Todo no vale. En todo momento y en cualquier sitio. ¿Vale? El crear polígonos industriales, porque no nos olvidemos de crear empleo, pero también hay que aumentar población. Es necesario. Uno trae otro. Para crear población tenemos que tener un Langreo habitable. Todos sabemos y conocemos cantidad de personas que vienen a trabajar a Capgemini, a no sé dónde, y cómo salen y entran y salen coches de la Foguera de Sal. Están viviendo en Siero, están viviendo en Gijón, están viviendo... Eso no nos lo podemos permitir. Tenemos que vincular a esos trabajadores a la población. Pero claro, no nos podemos vincular si no les damos los servicios. No podemos darles servicios a veces porque no tenemos población. Yo sé que la pescadera se pone la cola, uno va con otro, ¿no? Pero igual también es que no estamos aprovechando suficientemente lo que tenemos para que esta gente... Yo no digo crear, como alguien dijo de repente, porque tampoco somos una inmobiliaria. Vamos a crear de repente a 2 años para que todo el mundo viva feliz y estos son los fondos de Yupi. Pero bueno, sí, crear, afianzar esa población haciendo que el Langreo sea un Langreo para vivir. Por eso que es necesario no solamente la creación de empleo, que lo es mucho, pero también un Langreo donde vivir en un entorno agradable, un entorno grato, creando suelos permeables, no llenando Langreo de baldosas, por favor. No llenemos Langreo de baldosas. Necesitamos, ya paso a la otra parte de habitabilidad, ¿no? Creemos un Langreo habitable, un Langreo verde. No levantemos los árboles y pongamos baldosas encima. No quitemos los setos y los suplamos por plantas de plástico. No nos olvidemos además que tenemos un cambio climático ahí. Estos días también decía yo, y los que estamos allí quedamos sorprendidos, que nos decía que hay un estudio hecho de hidrográfica donde decía que en 10 años la mitad del Langreo no está inundado y ya se está empezando a inundar por ciertos sectores. Si no hacemos suelos permeables, claro que se nos va a inundar. No nos olvidemos del cambio climático, que va a haber mucha sequía, pero también va a haber muchas inundaciones. No juguemos con eso, es importante si queremos vivir aquí. Vamos a crear aprovechar esas zonas verdes. Vamos a poner más suelos verdes. Cuidar las riberas del río. No hagamos un canal, tenemos un río, no un canal. Un río donde no haya un muro a cada lado. Que sea una ribera transitable, de ocio. Es aprovechar lo que tenemos. ¿A falta de dinero? Hombre, no, claro. Hombre, no. Gratis nos lo van a dar. Claro, falta dinero. Claro, pero falta que el resto de instituciones, todo no puede salir del ayuntamiento, que no tenemos tantas verdes. Imposible. Y eso lo sabemos todos, no lo vamos a discutir. Pero bueno, habrá que hablar y hay otras instituciones que están obligadas por ley a ayudar en este tema. Y sobre todo, nos viene un dinero muy importante, señores, señoras. Ese municipio recibió un dinero importante
en otros momentos, otro dinero que vino de Europa, que venía a través de algo que llamábamos fondos mineros, y que quedó en la tarea de todo aquello. Hablamos de tiempos pasados, no es el momento, pero pues sí, no vamos a olvidar lo malo que hicimos para intentar hacerlo bien. Entonces, no olvidemos que viene un buen dinero. Poco más puedo decir, todo lo demás lo iremos desarrollando, ¿no? A lo largo, seguro que tendremos más de un debate a lo largo de estos meses que vienen, además. Pero aprovechemos los recursos, me quedo con esto, y aprovechemos todo esto que llega a través de transición justa, porque es una gran oportunidad para reinventarnos. Una cosa que quería decir que me parece muy importante: desaparecimos del área metropolitana, del mapa del área metropolitana de Asturias. Esto nos lo dice hace 40 años, y que Langreo no va a estar ciudad industrial, o sea, un municipio industrial como ya Langreo, que no vamos a estar ahí. Y eso estás loco. Bueno, vendrá una bomba y quitará todo esto de medio. Tendremos que recuperar el área metropolitana en Langreo. Tenemos que recuperar esos 40, 50.000 habitantes. Pero tenemos que hacerlo entre todos, y dejar que la ciudadanía participe. Me parece muy importante esto. Y bueno, pues nada, que ya seguimos hablando, que lo que tenemos es que colocar Langreo en el lugar que corresponde, porque ahora mismo no está en el lugar que corresponde, pero entre todos lo tenemos que hacer, entre todos y todos. Gracias. Cuántas cuestiones a debatir, y además importantes. La verdad que os lo digo, no sé por dónde empezar, empezando por Rosa, ¿no? Lo que terminaba diciendo, la desaparición del área metropolitana. Creo que tenemos que ser conscientes, el área metropolitana, este mandato dejó de hablarse en todos los ayuntamientos, no bien solo por la pandemia, ¿no? Que nos paralizó a todos la actividad, en este caso municipal, o la actividad autonómica, sino por otra serie de circunstancias que habría que reflexionar sobre ellas. Yo me quiero centrar ahora en una reflexión que dejo abierta, y os paso al turno de preguntas, el turno de intervenciones, que tiene que ver precisamente en una visión más general, ¿no? de lo que estamos hablando. Creo que todos habéis dicho que es necesario ese cambio de modelo productivo, que sobre todo vosotros aquí en la parte de las cuencas, desde la parte de la descarbonización lo estáis viviendo, en Gijón, en otros municipios lo estamos viviendo con la parte, ¿no?, de la siderurgia, de la metalurgia. Ahora tenemos ese deshonor, porque no puede ser honor, de que somos una de las ciudades más contaminadas precisamente por Arcelor, porque no se toman las medidas de la Unión Europea para que precisamente los índices de las grandes chimeneas no contaminen. Creo que también se ha abordado aquí, no sé si estáis de acuerdo, ¿no? No puede haber esa falsa dicotomía, ese falso debate entre trabajo o contaminación. No estamos ya en esa tesitura. No podemos, como ciudadanos, además, precisamente, que tengamos que pagar con nuestras vidas, tener unos trabajos dignos y unos trabajos que sean de calidad, pero lo que no puede ser tampoco es que precisamente comarcas como vosotros aquí, la comarca del Lalón, que se esté quedando sin alternativas. Y yo con eso voy porque estamos hablando de transición justa, de un cambio de modelo productivo a otro. Estamos pasando de ese capitalismo fósil, tú además lo decías, ¿no? Muchos de vosotros habéis trabajado en las minas, e incluso ese capitalismo fósil ahora se vende ¿con qué? Hasta las empresas capitalistas están cogiendo ese marketing verde y ese marketing sostenible. Se está hablando ya en todos lados, normas europeas, normas internacionales, desde la ONU, desde la Unión Europea, que tiene que haber nuevas energías, que tiene que haber nuevos minerales, que no podemos seguir tirando de unos recursos que se agotan, porque además van contra nuestra propia sostenibilidad, van contra nuestra salud. Pero en todo esto, a mí hay algo que yo os quiero también hacer una reflexión. En Asturias vosotros estáis viendo que hay unas políticas de transición justa, o cómo se puede englobar, ¿no?, todo este plan estratégico que estáis hablando. Si no hay de dónde colgar ese plan estratégico, si no estamos viendo en Asturias, entre la comunidad entera, un plan de esa transición justa, porque en Asturias, si no hay estrategia de reindustrialización para toda Asturias, yo no sé si vosotros tenéis algún marco hacia dónde debéis ir, porque se ha hablado y se han lanzado muchas ideas, ¿no?, para este espacio, por ejemplo, de los terrenos baldíos.
se ha hablado de empresas, se ha hablado de playas fluviales, se ha hablado de viviendas, has hecho tú también mención, ¿no, Manuel, a I+D+I, has hablado también de otro tipo de ideas. Yo la primera pregunta y la primera reflexión en este caso, Llangreu y el concello entero puede estar hablando si no hay una política industrial en Asturias y vosotros pensáis que sí hay una política, y esto lo dejo muy abierto a quien quiera responder. Sí. ¿Qué queráis? La pregunta sería, vosotros estáis hablando de posibles medidas, ¿no? Estáis hablando, y estaban hablando también Manuel y Sara, que es necesaria ayuda de otras administraciones, del Estado o del Principado. Pero si el Principado no tiene una política industrial, no tiene una política de otro modelo económico para toda Asturias, ¿cómo se va a enfocar? Entonces la pregunta es, si vosotros estáis viendo que esta transición, ¿no?, de modelo económico en Asturias se da o no se da, porque entonces no podremos concretar las políticas que son necesarias en esta zona, en el Nalón, en el Caudal, en Gijón, en la Asturias vaciada más rural. Entonces, la primera pregunta es, ¿vosotros consideráis que se da el contexto necesario y que desde el Gobierno del Principado de Asturias hay unas políticas para poder llevar a cabo luego aquí otro desarrollo ya más concreto? Hombre, vamos a ver, date cuenta que el Langreo, las cuencas, tanto Langreo como Nalón como Caudal, vamos a extenderlo ya no solo este municipio, Nalón como Caudal, fueron una de las mayores víctimas de la desindustrialización. Por tanto, vamos a ver, no vamos a pensar que nos van a dejar morir dentro de la administración general. Quiero decirte, claro que se da la pérdida de empleo, la población envejecida, nuestros jóvenes se tienen que ir porque no tienen trabajo. Personas con una capacitación increíble y tienen que salir por no tener esos medios, por no tener ese trabajo. Por tanto, yo no sé si esta era la pregunta, perdóname, pero claro que se da de todos los miembros para que alguien construya de nuevo ese texto. Y claro que el gobierno central, el gobierno regional está obligado a ayudar en esos términos, amén del aprovechamiento que se haga del dinero que viene de Europa. La pregunta iba por el sentido, ¿no?, de más de lo que estaba diciendo Manuel, que había citado, que era el microchip, pero no, sí, supercomputación. Supercomputación que habías dicho, vale. Por ejemplo, vosotros pensáis que se está hablando, por ejemplo, en el gobierno de Asturias, os sentís representados con algo, os llega algo de decir, por ejemplo, vamos a apostar porque este área sea precisamente de I+D+I, de supercomputación, de algo que tenga que ver con energías renovables, de implantación, por ejemplo, de centrales de gas natural licuado, etcétera, ¿no? Entonces, eso es, si vosotros estáis viendo grandes planes, en Asturias en general no estáis viendo esos grandes planes donde vosotros os podéis sentir identificados y donde sobre todo, ¿no?, la parte en este caso de la cuenca del Nalón pueda sentirse identificado porque por parte de este gobierno de Asturias se estén poniendo ya alternativas más concretas encima de la mesa, como se pueden estar poniendo en otros territorios, por ejemplo, en políticas globales económicas, como tú decías, supercomputación, por ejemplo, en León. Sí, vamos a ver. Yo creo que al final estás metiéndonos un poco de prisa en ese tema, ¿no? Quiero decir, porque estoy en un tema cíclico, lo que ya la desindustrialización de la que me habláis, eso ya viene de los años 90, y la cosa que ha llegado ahora. Evidentemente ahora puede ser que hayamos tocado a fondo. Eso no quiere decir que los gobiernos, tanto del Principado de Asturias como el gobierno central, vayan a poner los medios adecuados, ¿no? Yo creo que está muy bien el tema de esa transición y de los proyectos que se vayan mandando desde las distintas comunidades autónomas que la padecen. No solo somos asturianos, que padecemos un problema de la transición y evidentemente yo creo que hay proyectos, como yo te decía, si estamos hablando de ideas, yo di algunas que escuché, que algunas inventé yo, y tenemos el tema de León, que el Centro de Supercomputación de León no es una cosa nueva, ¿vale? Ahora mismo sí que lo van a reformar y van a hacer un centro más potente. Evidentemente creo que hay en Cantabria, creo que tenemos en León y podría pasar que en Galicia también lo hay, y evidentemente pasa por aquí, pero no lo tenemos, ¿no? Y otra cosa que reclamaba el otro día
un vecino y compañero que tengo, que ya era el director del Centro de Supercomputación de León, y que podría ser un buen proyecto para Asturias, porque eso generaría mucho trabajo alrededor de ello, y creo que es interesante, ¿no? Yo creo que sí se está haciendo. Otra cosa es que sean ideas que, como bien dice la palabra, son verdes, ¿no? Hay que valorar a ver qué proyectos son los que pueden encajar, y evidentemente yo creo que se está trabajando. No se ven todavía porque no hay una capacidad de financiación, pero los proyectos yo creo que deberían estar encima de la mesa. ¿Entiendes? Yo creo que Asturias tiene que hacer su trabajo en temas de transición justa, y los municipios tenemos también que, como bien decís, abrir una mesa de diálogo, que yo creo que tiene mucha importancia, aparte de los ciudadanos, las organizaciones políticas, pero tiene mucho que decir las organizaciones sindicales. Y yo creo que entre todos tenemos que llegar a un punto de buscar algo que sea, bueno, pues que sea bueno para nosotros, ¿no? Y que pueda generar el empleo que teníamos que era mucho. Yo viví en Tuilla, y yo recuerdo los bares de Tuilla. Yo, vamos, bajar a Tuilla, a Chile, coger unos chapes debajo del mostrador para jugar a los fiches, y para chapes con cerca de 500 pesetes en bolso, ¿no? La cantidad de dinero que había debajo, ya había esto debajo de la vaca. Vamos a ver, yo creo que ese empleo que había, seguramente no llegaremos a ese tope, ¿no? Pero creo que sí empleo de calidad, empleo, como decía también Rosa, de poder tener unos espacios más vistosos, mejor, tener más calidad de vida. Yo creo que eso tenemos que aspirar ahí, tenemos que reclamarlo. No nos lo van a dar si no lo vamos a reclamar. ¿Entiendes? Yo creo que, además, yo decía que muchas veces yo creo que el objetivo de todos y el mismo. Otra cosa ya veremos a ver en qué forma llegamos. Pero yo creo que todos queremos de que estos espacios sean mejor para los ciudadanos. Y yo soy de este pueblo y aquí voy a seguir. Con lo cual yo quiero que mis hijos crezcan aquí, si pueden trabajar aquí. Yo digo por decirte algo, un dato. Otros van los hijos a trabajar fuera, y ahora mismo un hijo tuvo que ir a estudiar fuera de Asturias, porque en Asturias no había lo que estudiar. Ojalá lo hubiera aquí, tendría mi hijo aquí. Bueno, pues, y creo que al final que nuestros espacios sean atractivos para que poder fijar esa población. No, y de todos modos, volviendo a lo de que si por parte del Principado, en este caso, nos puedan llegar proyectos o demás, yo creo que no, que tampoco se basa en eso, ¿no? La transición justa se basa precisamente en que sea cada municipio, que sea cada ayuntamiento el que ponga ese proyecto. Por eso yo antes hablaba de la importancia de saber qué quieren los ciudadanos, qué ciudadanos, y qué es lo que solicita todos y cada uno, ¿no? Porque no va a ser el Principado quien venga a decir este proyecto para Langreo, este otro para el Caudal, este otro para Mieres, este otro para Siero, sino que el propio municipio es el que tiene que poner el proyecto sobre la mesa con unas bases que están ya hechas, y a partir de ahí que sea que le va a financiar. Eso entonces, no sé. ¿Hay preguntas? Sí. Sí. Centra el tema, Pablo. Como íbamos a hacer una más o menos redonda, no va a ser porque luego la grabación no se conoce, porque no sé qué. Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay bastantes elementos, ¿no? que tocar. Vamos a ver. Es verdad que todos queremos lo mejor para el empleo. Eso es cuestionable, ¿no? Nosotros trabajamos fuera del Langreo y vivimos aquí, por ejemplo, ¿no? Es mi caso, ¿no? Pero bueno, esa no es la realidad. Digamos, eso no es lo fundamental. Hay que hacer un buen diagnóstico para dar un buen tratamiento a la enfermedad. Porque si confundes el diagnóstico, seguramente no acertarás en el tratamiento. Entonces, tú puedes crear empleo aquí. De hecho, se crea empleo aquí. Se ha creado empleo en los servicios, ¿no? Se ha creado empleo en Barnalón, y la gente sigue marchando a vivir fuera. Tú preguntas cuánta gente de la que trabaja en el hospital Valle en Nalón vive aquí en la cuenca, y el 70% viven fuera de aquí.
y hice en Barnaló. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un espacio urbano muy degradado. Tenemos unas condiciones de vida lastimosas, aquí y en los Cuenques. Tú lees cualquier informe hecho por técnicos y lo que dicen es que tanto los Cuenques de Nalón como los del Caudal son un territorio en declive de libro, es decir, lo que técnicamente se llama territorio en declive son los Cuenques. Entonces hay que partir de eso, de que hace muchos años ya que se da ese proceso de eso migratorio, a pesar de que mucha gente trabaja aquí, vive fuera, porque hay mejores condiciones de habitabilidad en Siero, en Oviedo o en Gijón, así de claro. O sea que eso es importante. Después, un segundo aspecto que es muy importante. Vamos a ver, ¿de dónde sale esta historia de la transición justa? ¿De dónde sale? O sea, vamos a ver, esta historia de la transición justa, nosotros, desde la asociación que nos constituimos precisamente a raíz de que esto surge con el acuerdo de la minería, que se llama Acuerdo de la Minería para una transición justa y diversificación económica, firmada en 2018. Y esa es la referencia que hay que tener. Eso es lo fundamental. Más allá de los planes que tenga el gobierno regional o lo que sea. Los convenios de transición justa, el primer convenio de transición justa que se plantea por parte de, una vez que llega al Ministerio de Transición Ecológica Teresa Rivero, es el acuerdo de la minería, el acuerdo de transición justa. Y ese es el marco que hay que tener siempre presente. O sea, no nos perdamos en otros ayudes que hay, en todo ese mare magnum, ¿no?, de líneas de ayudas que hay en Europa, etcétera, etcétera, porque eso ya es complementario. Lo nuestro, lo que nos afecta a nosotros, es el plan de transición justa firmado por la minería del carbón, que llega ¿hasta cuándo llega? Hasta 2027. O sea que estos 4 años de mandato municipal van a ser claves para si se formen los famosos convenios y qué se tienen, que se contemplan en esos convenios, o resulta que dejamos pasar el tren y nos mantenemos, digamos, en la estación con los brazos cruzados. Eso es fundamental. Bien, en Langreo es un municipio que forma parte del convenio de transición justa del Valle de Nalón, donde están los otros concejos de Aguas Arriba más Piloña, igual que ayer son los 3 concejos de ayer, más otros próximos a Oviedo, más añadieron ahora a Boño. Boño, por el tema de la central térmica, entra dentro del convenio. Bien, vale. Entonces, al Langreo podemos pensar en un proceso de transición justa en Langreo sin acometer la regeneración urbana y ambiental de, como decía Sara, el corazón urbano del Langreo, que parece que esto es Ucrania. No, o sea, no sería sensato por parte ni del gobierno municipal, ni de la institución municipal, ni de la ciudadanía, ni de los sindicatos, no sería razonable cerrar los ojos ante lo que es, digamos, el principal recurso que tenemos ahí. Porque efectivamente tenéis toda la razón, las propiedades son privadas, pero ojo, los ayuntamientos tenéis las herramientas de planificación urbanística para decir qué se puede hacer ahí y qué no se puede hacer ahí.
y vas a todos los sitios, vas a Bilbao, vas al RUC, vas a donde vayas, y todo se impulsó a partir de un acuerdo público-privado. Es decir, tienes que ofrecer una zanahoria a esos poderes económicos, ¿no?, para que entren en el trapo. O sea que esto no es una tarea fácil, pero hay que tener claros los objetivos. Entonces nosotros aquí no podemos cerrar, no podemos pensar en la transición justa. Vamos a pensar en la transición justa en concreto del empleo, sin acometer la restauración y la regeneración urbana y ambiental del 25% del suelo urbano de La Felguera, Lada y Barros. No sería sensato. Entonces, hay que tener, digamos, esas ideas mínimamente claras. Nosotros, desde la asociación, tenemos una cosa muy clara. Aquí, o nos salvamos todos, o todo esto, o vamos todos juntos al carajo. Entonces, nosotros, digamos, tenemos una actitud proactiva de consenso, de acuerdo, y somos conscientes que hay que sentar a las empresas, que el ayuntamiento tiene mucho que hacer. ¿Por qué? Porque hay la institución más cercana a los ciudadanos y porque tiene las herramientas de planificación urbanística en sus manos. Y todas esas cuestiones son fundamentales. No me quiero alargar más, pero quiero decir que no perdamos esa oportunidad. El convenio de transición justa del Valle del Naró va a firmarse, porque después de ese acuerdo de la minería, esa, digamos, estrategia de transición justa se reforzó normativamente con la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, donde en los artículos 27 y 28 y capítulo 6, Transición Justa, habla de que aquellas zonas que están afectadas por cierre de instalaciones mineras o centrales térmicas accederán a una serie de ayudas y a una serie de compensaciones con unos objetivos medibles, y hay muchas cosas que hacer, pero hay que hacerles en conjunto, hay que hacerles poniéndonos en común. La ciudadanía podemos aportar cosas, pero nosotros no podemos hacer las cosas que vosotros podéis hacer desde el ayuntamiento, porque el poder institucional lo tenéis vosotros. Yo creo que precisamente podemos llevar a la realidad esa aspiración de un Langreo mejor, precisamente si logramos establecer esos consensos entre la parte institucional, la parte empresarial, la parte sindical y la ciudadanía en general. Ese es el reto. Como os decía antes, tanto en Bilbao como en el RUR, cómo se llevaron a cabo los procesos de transformación urbana y ambiental a partir de sociedades mixtas, público-privadas, donde estaban las empresas, porque las empresas tienen un patrimonio y quieren sacar su rentabilidad, y a nosotros nos interesa que también el conjunto de la población de aquí del empleo, digamos, saquemos beneficios en cuanto a calidad y bienestar. Y una cosa importante ya para terminar, que decías, mira, las empresas, dime qué calidad territorial tienes y te diré qué tipo de empresas están interesadas en ubicarse. Si tienes un territorio hecho polvo, lo único que te van a venir aquí son empresas muy poco sostenibles ambientalmente y temporalmente. Si tienes un territorio de calidad, aquí van a pegarse por venir industrias punteras.
Sí, muchas gracias por la intervención. Creo que aparte comparto mucho de lo que dices, ¿no? Pero tenemos en cuenta, yo no sé si entra dentro de esos 24,7% de espacios baldíos. Tú date cuenta, los terrenos de Citrastur no es una cosa nueva de ahora, ni una cosa de 10 años, ni de más, ¿vale? Sabes que eso lleva mucho tiempo separado. Son 200.000 metros cuadrados los terrenos de Citrastur, que está en una fase, está en un proceso que se descontaminó y se va a hacer parte empresarial y parte residencial, ¿sabes? Que son 10 propiedades privadas y ahí hay una gestión ya por parte del ayuntamiento de querer liberar esos espacios para hacer una red mejor, ¿no? Sabes que tenemos también el tema de los talleres Conde, llevamos muchos años. Evidentemente tienes razón, porque a lo mejor en ese momento pues, estábamos en otras cosas, pero pasó lo que pasó, ¿no? La reindustrialización, o sea, la desindustrialización, perdona, nos llevó a lo mejor abandonar a lo mejor ciertas cosas, ¿no? Y tenemos ahora el tema de los talleres Conde, ¿vale? Que vamos a ver con la segunda fase, y luego tenemos, que no sé lo que mide, los terrenos de Vino Ferguera, a veces es inmenso, una llanura muy guapa al lado del río, que por desgracia no es nuestro tampoco, ¿no? ¿Sabes cómo hubo que entrar los talleres Conde? Que al final fue una decisión judicial, y las empresas también te ponen todas las traves del mundo. Y luego tenemos los accesos de Valnalón hacia la Moral, y tenemos, de verdad, que tenemos lo peor de lo peor, que es Ucrania, que es lo que me estás diciendo de lo que pasa con el soterramiento. Esperemos que se desbloquee eso y podamos hacer ese bulevar que tanto ansiamos todos, que vamos a ver, como los demás, no disculpes sobre partidos, ¿vale? Yo tampoco quiero cargar con ellos, pero quiero decirte que sí tenemos ciertas cosas, y es cierto que tenemos el poder del planeamiento de lo que se pueda poner aquí, tenemos el poder de la institución. La empresa será la vuelta, pero el planeamiento y la institución tendrán mucho que decir de lo que venga aquí. Y tienes razón en ello. Sí discrepo un poco en el tema de los habitantes, porque yo sí creo que hay que fijar población a través del empleo, ¿vale? Porque yo no creo que la gente se les pase por ir a vivir a un mundo de los mundos de mucho mejor, no lo creo. Por ejemplo, por eso como ejemplo Valle del hospital de Valle de Nalón. Vamos a ver, y un tema de oposición, ahí oposita, yo mi hermana estaba trabajando en Ponferrada y viendo los fines de semana para aquí. ¿Por qué? Porque aquí no pudo opositar. A lo mejor gente que trabaja en un tema público, que opositas, y vas aquí, a San Agustín, a Avilés, o donde puedas opositar, donde puedas conseguir entrar a la bolsa. Vale, aquí sabes qué pasa, que ahora mismo tenemos mucha población en el sector servicios, y gente que vive aquí, porque el sector servicios, la mayoría vive aquí. A lo mejor sus maridos trabajan en la industria, o ellas trabajan en la industria, o fuera de aquí, pero tenemos un sector servicios aquí muy potente. ¿A base de qué? Pues de esa industrialización que hubo, que por desgracia fijó población, y ahora mismo pues hay mucha gente pensionista y hay mucho tal, que nos falta volver a tener empleo de calidad y empleo joven, y hacer unos espacios buenos, como bien dices, que sean buenos, mejor, pero el dinero que puede tener un ayuntamiento con 38.000 no es el dinero que puede recaudar un ayuntamiento con 70.000, ¿entiendes? Para dar esos servicios. Y comparto, vamos, casi el 100% lo que dijiste, porque creo que estuvo muy bien, y creo que aparte que te lo tienes muy bien, y ojalá, no sé cómo se vaya a hacer, pero al final yo creo que, como bien decías, como se dijo aquí, todos esperamos ahora mismo que podamos hacer a la fuerza y hacer un municipio más atractivo. Claro. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Pendiente que nos queda con por qué lo que tú decías, que viene relacionado a lo que tú decías de por qué la gente vive fuera, trabaja aquí y van a vivir fuera. Yo creo que llevamos en la historia, pues que éramos que Langreo, bueno, no hablo de Langreo en concreto, hablo de las cuentas, ya no me refiero muy concreto solo a Langreo. Pues bueno, teníamos la imagen de que era un municipio pues, muy feo, las escombreras de carbón, el río que bajaba negro. Yo me acuerdo que yo nunca miré el río aquí. Yo voy a cualquier sitio y me llama la atención el río, pero aquí nunca miré para allá, porque yo me acuerdo de cuando bajaba el río Negro, pero esto no hay un río. Entonces todavía eso lo sigo todavía un poco manteniendo. Cuando voy alguna vez a hacer, que voy a caminar por la ruta del colesterol, me parece guapísima. Y creo que no sabemos apreciar el valor de ese río, porque lo vimos en su momento, pues, que como lo utilizaba, y
ir todos los lodos y todo el carbón para allá. Y claro, ¿cómo ibas a pensar tú que el río iba a quedar como está ahora? Y yo te digo que yo a cualquier sitio que voy me llama la atención el río. Y yo, sin embargo, aquí no me de caer. De hecho, la población está hecha de espaldas al río. O sea, si os dais cuenta, el río está de espaldas al río. Tenemos que dar la cara a ese río. Y tenemos que sacar lo que se merece. Que hasta ahora, tuvimos de espaldas a él. Y lo que yo decía antes, luego se me fue la olla, lo de que tenemos la idea de que el Langreo es muy feo. Hay gente que nunca vio el Langreo, yo digo de cosas personales que me ocurrieron, y que resulta que lo ven a ver, pues bueno, pero si es que está guapísimo, es que hay un ambiente, bueno, gente, por ejemplo, amigas de mi hija, por contar algo, de Avilés, que vinieron aquí y quedaron sorprendidos, nunca habían venido al Langreo, pues bueno, es que venir aquí al Langreo y lo de las minas y esa imagen y todo eso, y sin embargo vinieron en plan de, pues oye, de pasear, de ver, y quedaron asombrados. Entonces quiero decirte que tenemos que erradicar esa imagen. Eso es lo primero. Y nosotros, los langreanos, somos los primeros que tenemos que tratar de sacar y decir que, oye, lo que yo os decía antes, de la ruta del colesterol, vamos, de al lado del río, eso es una preciosidad, no lo sabemos apreciar. Sin embargo, si vamos a otro sitio y hacemos ese mismo paseo, ¿os parece? Guapísimo. Entonces, eso es lo que yo os quiero decir, que tenemos que no tenemos que nos encerrar en que es muy feo y que tal. Si es verdad que claro, que estuvo ocupado por la industria, era todo. Yo me acuerdo cuando mi padre me decía que la Foguera era todo empresas, que no había viviendas. No, yo todo empresas, yo todo industria, exactamente. Y esa es la idea que mucha gente sigue manteniendo, por lo feo, en la industria metalúrgica, la siderúrgica, la minería. Imaginaos el complot que había ahí. Entonces, claro, poder ahora mismo organizar todo eso, tenemos que pasar por la fase, como digo yo, de declive. Primero, oye, veíamos la minería y veíamos tal movimiento, ahora eso murió. Entonces ahora las escombreras de carbón muchas desaparecieron, pero claro, eso da una imagen completamente destructiva para esto. Entonces yo creo que, no sé, yo tengo bastantes esperanzas en que, yo no digo que sea cuestión de poco tiempo, porque ya llevamos mucho tiempo, pero bueno, ya creo que os acordaréis antes de que se hiciera lo del nuevo Langreo, lo guapo que está, que había. Oye, pues eso nadie lo pensaba que se iba a hacer. Tardó muchos años lo del soterramiento, espero que lo veamos todos muy pronto, con el bulevar y todo eso, porque al final eso ya es parte de la transformación. ¿Entiendes? Entonces, bueno, yo pienso que eso tiene que ser un proceso, pero tenemos que pensar que tenemos un Langreo, mucha extensión industrial, y eso lleva tiempo en ponerlo en su sitio. Vamos, extensión industrial del tipo que teníamos, que no creo que queramos volver otra vez a ello. Tendremos que poner esos terrenos, porque no podemos. También es verdad que mucha gente dice, oye, por lo menos había trabajo, bueno, es de todo. Pero bueno, yo lo que quería era hacer eso, esa reflexión de que yo, tengo esperanza en que el Langreo, tiene, no sé, como tiene todos los números como digo yo, para poder, como cuando hay la lotería tienes todos los números en el mundo, para que pueda salir adelante más tarde. Bueno, yo sé que estas cosas se tardan, pero poco a poco, lo que pasa es que queremos verlo de hoy para mañana, y eso es imposible, pero sí tiene todos los números en el mundo, me parece. No, nada, muy breve. Simplemente decirte, Pablo, que totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, y la prueba la tenemos en el turno mío de palabra. Hice alusión a aquel Langreo 2021 que iba en esa línea que tú acabas de mencionar, ¿no? Como esa función mixta, ¿no? Por un lado está la privada, por otro lado está la pública, que se tienen que complementar, y en esos terrenos que efectivamente no son públicos, pero sí la distribución de los mismos tiene que ser de gestión pública, que seguro que también les beneficiará a ellos. O sea, que totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, porque ya ves que íbamos precisamente en esa línea. Sí. Alfonso. Bueno,
Tal vez mi intervención va a ser muy breve, son pinceladas porque todo lo que se me va ocurriendo, se me vais hablando, pues daría para una hora. Y aquí veo de público y no estoy en la mesa. Lo primero va delante. Es una frase que parece tonta, pero para mí es importante. Y además no es mía, la copié algo. No sé a quién, pero algo. Creo que en las jornadas del año pasado y las de este año también se pusieron ejemplos. Y es decir, estamos normalmente dando soluciones. No. Primero tendremos que hacer, como decía Pablo, un diagnóstico. ¿Y quién soy yo para hacer un diagnóstico? Pues nada. Pero sí se puede congregar, y eso sí creo que el Concello se supone que es una reunión de gente. ¿Pero de qué gente? ¿De ciudadanos? Que uno sabe un poco de una cosa, otro de otro, no. Tendremos que llamar. El Concello tiene que hacer, el Concello tendrá poca fuerza, pero un ayuntamiento como el Langreo, creo que sí, que puede tener la fuerza suficiente, o por lo menos la cuestión económica, para poder atraer aquí a una serie de importantes, pero ya no digo a nivel local, regional y nacional, sino internacional. Unas jornadas en ese sentido para un ayuntamiento no son tan caras. Son caras, pero, y lo digo con experiencia, yo estaba en el centro donde se logró de pasar de local a internacional. Y por poner un peñizco, de hecho la Embajada de Estados Unidos me llamó 2 veces a que explicase qué era lo que estamos haciendo. Es simplemente pensar muy bien. Entonces, lo primero, hasta que no hagamos un concello, es decir, traigamos a una serie de personas que puedan analizar y sacar una conclusión, todo lo que demás hacemos es lo que se hizo hasta ahora. Es decir, hacemos un edificio inmenso para una universidad en Mieres que está vacía. Hacemos un hospital en Villa que cuántos años lleva ahí, bueno, varios, que cuántos años lleva, yo no sé si está ya operativo o no. Es más, hasta le pusieron un nombre sin permiso. Y ya no sigo hablando de cuestiones porque con esas 2 pinceladas tenemos la suerte que la regasificadora de Gijón ahora parece ser que va a funcionar. Parece ser. Lo que se estuvo aquí fue haciendo ocurrencias que se llegaban a hacer. Hay una asignatura nueva ahora en el bachillerato. Imaginar, yo acabé la carrera hace 40 años. Yo ya estudié con ese método. Estaba copiado de un método inglés. La asignatura se llama proyectos artísticos. Es decir, enseñar a los alumnos de primero de bachiller a hacer un proyecto. ¿Y cuándo se llega a hacer un proyecto? Primero tenemos una ocurrencia. Me levanté por la mañana y pensé que podía hacer. Esa la tenemos que llevar a idea. ¿Qué significa llevar a idea? Ver presupuestos, cómo se hace, qué necesito, en fin, una serie de cuestiones. Y una vez que ya tienes todo eso organizado, lo llevas al proyecto. Que después el proyecto ya afinas. No es que yo me lo haya inventado ni nada. Bruno Lunari, un diseñador italiano, pues explicaba muy bien. ¿Cómo lo explico yo? Haciendo una tortilla de patata en clase. Si sabes hacer una tortilla de patata, sabes hacer un proyecto. Parece una tontada, pero imaginar que no llevamos el proceso normal de freír las patatas antes, después mezclarlas y demás. Si lo hacemos al revés, mezclamos las patatas con el huevo antes de freír. Bueno, sabéis todo lo que es un proceso. Una tortilla de patata parece una tontada, pero nos puede enseñar mucho. Y aquí, en este momento, yo creo que estamos hablando ya de las patatas, de no sé qué, pero no sabíamos el proceso. Yo creo que el proceso, podría extenderlo más con muchos ejemplos, lo importante va delante. Hasta que no seamos capaces de traer a una serie de analistas, no sé de qué, a políticos, habrá científicos, habrá arquitectos, habrá jardineros, habrá lo que sea. Hagamos esa mesa, nos hagamos un diagnóstico y respetemos hasta cierto punto lo que nos digan. Porque estamos empeñados. A todos os oí, Langreo tiene que crecer en habitantes. A lo mejor no. Langreo tiene que tener una industria. Pues a lo
mejor no lo sé. Es decir, estamos intentando dar soluciones, que fue lo que hizo Villa. Un edificio, un mamotreco, allí en Avilés hicieron una escuela de no sé qué, en Avilés hicieron una escuela de no sé qué, y al final algunas no funcionan. La de Avilés, la de arte, pues están casi en el juzgado. Porque fue políticamente, dijeron, oye, esto se monta aquí y punto. Y destruyendo eso, y con esto acabo, de Silva, en una charla en la Junta del Principado, años después de no se haber presentado a las elecciones, a la cual tuvieron que decir a los conserjes como que, oye, llenar porque si no estaban solos. Después de una hora llegó a la conclusión de que Asturias somos cainitas. Es decir, si Gijón tiene no sé qué, lo quiero yo también. Si lo quiero, hay un momento que queremos todos tener un museo. Un museo de la gaita. Si los dejamos un poco, en todos los pueblos hay un museo de la gaita. Y si los dejamos un poco, uno de Texas. Y si los dejamos un poco, de queso. ¿No? Vamos a intentar organizar, como decís, por lo menos con Asturias. Con Asturias entero. Si pensamos solo en nosotros y en buscar soluciones en nosotros, lo más seguro que no acertemos. Y también somos cainitas, pero copiamos. Tenemos un Niemeyer que cómo está. ¿Por qué creíamos que el Guggenheim, lo del Guggenheim, oye, el Guggenheim se hizo, como os digo, trayendo a una serie de personas y haciendo que Bilbao, donde no iba nadie, porque había balas y porque era más feo que la Feldera, que un hermano que dijo una vez, ¿tú qué crees? ¿Que la Feldera es feo? Yo estudiaba en Bilbao, dijo, date una vuelta por Bilbao. Y efectivamente dije, coño, hay cosas peores que esto. Y sin embargo, ir ahora. Bilbao es una ciudad turística, pero no lo hicieron cuatro amigos. Yo, de hecho, estaba en contra de Guggenheim en su época. Bueno, cuestiones que sean. Sin embargo, mirad, la han transformado. Pero no la hicieron 4 amigos, ni la hizo el PNV, ni la hizo. La hicieron estudiando gente muy importante. Tan importante que algunos eran artistas. Era un artista que yo llegaba a decir, perdón por la expresión, pero eran artistas que efectivamente diseñaron, y ahora tenemos un Bilbao ciudad turística. Más que San Sebastián, que siempre fue una ciudad turística, más que Santander, que siempre fue una ciudad turística, y ahora Bilbao se los ha comido, pero porque sentaron a la gente adecuada. Se sentaron y hablaron. Entonces yo espero que el año que viene, las jornadas, no os estoy diciendo que no, intentar traer a gente, pero a gente de peso, que cuando esa gente de peso dice algo en la prensa, porque la prensa va a salir, pero claro, si salgo yo en la prensa, bueno, ¿y este quién es? Pero si sale no sé quién, que es premio de no sé dónde, así conseguí yo que el centro de la Escuela de Arte fuese internacional, trayendo a gente muy importante, engañándonos también, para que viniesen, engañándonos entre comillas. Mira, viene fulano, y entonces hablabas con uno, va a venir fulano, sí, a ese voy yo. Era mentira, al otro le decías que viene fulano, y de repente tenías a 3 ases del diseño en Asturias. ¿Los habías engañado? Bueno, sí, no, lo dejabas en el aire, pero ahí estaban las 3. Noticia nacional, los 3 grandes diseñadores de España se reúnen en Oviedo. Entonces, no salimos en la prensa local, salimos en la prensa nacional. Pues eso hay que buscar un poco las estrategias en este sentido. No hablar, bueno, dije que iba a hablar poco y también dije que tenía para más de una hora. Porque dijeron, para hablar estos 4 políticos que no nos van a decir nada nuevo y que tantos días diciendo chorradas, mejor no va. Pero bueno, fuera de la broma, que tú dices cosas muy acertadas, fuera de la broma, estoy totalmente de acuerdo con lo anterior. Y vuelvo a remitirme a mi discurso inicial, ¿no? Donde decía, cuando hablaba de los baldíos, que hay que direccionar hacia dónde queremos ir. Y además tiene que haber una estrategia previa, porque una vez que sepamos a dónde queremos ir y qué queremos hacer con esos terrenos, de qué manera lo organizamos, no ir a entonces y a lo que es total. ¿Qué les digo con esto? Que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo,
Y la prueba la tenemos en que yo lo dije antes, ¿no? Y luego lo mismo, de que no va lo mismo para no sé dónde que para no sé dónde más. Yo lo dejaba, creo que medianamente claro, cuando hablábamos de plan territorial exclusivo, buscando la idoneidad de cada municipio. Quiero decir, en este caso nosotros buscaríamos nuestra propia idoneidad, porque lo que vale para otro sitio, o sea, que comparto perfectamente tus palabras, o tú las mías, puesto que yo ya había hecho al principio totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y que desde luego que hay que traer a gente de peso, para que eso seguro que nos van a dar lecciones a todos. De hecho, yo ayer, que sí participé como público y aprendí cantidad, qué pena no hubiese habido mucho más gente, aprendí muchísimo con todo lo que ellos nos dijeron, pero eran gente que sí sabía de qué estaban hablando. Esos técnicos a los que tenemos que recurrir, porque realmente ellos sí saben. Pero traer a esos técnicos y tenéis que estar vosotros. Claro, por supuesto. Porque que vengan los técnicos y hablen sin más, no. Estéis vosotros los que escuchéis, los que al fin y al cabo podéis después llevar las cosas en el ayuntamiento, claro. Insisto, tenemos que aprender, claro. Sí. Gracias a todos. No, poco cogiendo ahora lo que nos estás diciendo ahora, vamos a ver, lo que viene siendo el trabajo municipal, evidentemente nosotros tampoco somos expertos en ninguna de las materias, ¿entiendes? Intentamos hacer nuestra parte política, pero no te quepa la menor duda que intentamos rodearnos de la gente que nos pueda asesorar. Quiero decir con esto que muchos estudios que podemos hacer los hacemos como empresas a lo mejor privadas, buscando un poco la mejor que pueda traer para el municipio. Que no llegue a cosa que eso que estás diciendo que existe, a veces no acertamos en traer los mejores, pero intentamos que alguien nos asesore qué podemos hacer. Puedo hablar de ahora mismo de infinidad de cosas, de tema de residuos, que sabes que hay un tema que está pasando en muchos municipios, ver cómo lo gestionan algunos municipios, ver cómo nosotros lo podemos hacer, porque nosotros orográficamente somos distintos, que eso que se intenta. Otra cosa es que a veces no acertamos, ¿vale? Que ojalá trajéramos a los mejores y mira lo que, como ponéis el ejemplo de Avilés, seguramente lo hicieron con la mejor intención del mundo y a lo mejor en el no salió bien, bueno. Porque era una copia, no sabían copiar. Yo soy profesor de dibujo y enseño a la gente a copiar, hay que saber copiar. Ahora, si copias al lavado, la solución, no desarrollas nada, pues al final copiaste, no pusiste una coma y dijiste una borrada. Hay que saber copiar, analizar y hacerlo. Visualmente la copia no vale. Niemeyer, ¿qué fue? Una copia del Guggenheim. Guggenheim es un éxito, ya no es tanto, pero bueno, es un éxito, una transformación de ciudad, porque el Guggenheim en sí ya no cuenta tanto, sino transformación de ciudad. ¿Y en Avilés qué hacen? Lo hacen fuera de Avilés, lo hacen fuera. ¿El Guggenheim dónde está? En Bilbao mismo. En Bilbao mismo, en una zona totalmente... Yo vivía allí, en aquel momento era imposible, el Nalón era una maravilla, y ahora, pero lo hicieron dentro de la ciudad. Llegas a Avilés y dicen, vale, tenemos ahí un terreno muy grande, vamos y lo hacemos ahí. Tienes que cruzar el río. Tú vete allí un día por semana y no ves a nadie, ni paseando. Y vas un domingo y como mucho ves a uno paseando con los críos. Pero la gente no va allí, está fuera. Claro, pero si está la Laboral Centro de Arte, ¿dónde está? Fuera de Gijón. La Universidad Laboral se hizo de espaldas a Gijón, además adrede. No, va a ser autogestionada, vamos a tener vaques, huevos, de todo. Y al final hicieron otra copia, el Centro de Arte. Iba a ser internacional, no hubo publicidad en Australia, en todos los sitios. ¿Cómo está? Está muerta. Está muerta porque está fuera de la ciudad. ¿Cuántos de Gijón fueron a ver el Centro de Arte? Si estuviese a lo mejor en el Gijón, pues a lo mejor estaría así. Yo no tengo que decir dónde. Pero no, aprovechamos esto. Aprovechamos una bola que está a espaldas de Gijón. Y la gente de Gijón, si acaso va más gente de fuera que viene a la playa. Yo he dicho, bueno, parece ser que hay Gijón Centro de Arte. Gijón Centro de Arte, quisiera que vieseis saber cuánta gente entra. Que vieseis, estadísticamente, es una ruina total. Directores internacionales, al final marchan. ¿Qué me disteis aquí? Unas naves que eran de la Universidad Laboral vacías. Pero es que trajimos lo último del mundo que hay en el mundo del arte, sí, pero la gente de Gijón no da. Si estuviese en el centro de Gijón, bueno, al centro,
más o menos que pudieses ir andando, pero para ir a laboral o vas en coche o vas en autobús, no vas andando. Distancia muy corta, son muy vagos, pero es así. ¿Por qué? Porque copiaron lo mismo. Y coge el Guggenheim, y aunque te parezca que está fuera, está en Bilbao. Porque además tiene un parque al lado, 100 metros. O el Museo de Bellas Artes, magnífico, ahí. Bueno, perdonad que te haya cortado. Entonces, no vale copiar. O mejor dicho, vale copiar, pero hay que saber copiar. Y aún así, no todo Y eso saber copiar. funciona en todo un sitio. Bueno, claro. Porque cada municipio, cada territorio tiene su personalidad, su cultura. Y todos tienen un museo, como tenemos nosotros aquí, una pinacoteca que dime la entrada que hay al año, ya que sois responsables del ayuntamiento. No sé. Se les ha aportado una serie de ideas, pero el primer año no sé si habían entrado 3.000. Hombre, 3.000, 10 al día. Dijo, pero al principio venía mucho, bueno, entonces ahora no viene nadie, porque si al principio venían 100, si hacemos la media, nadie. Tenemos cerrada, bueno, la tenéis cerrada. Abre los fines de semana, si no me equivoco, ¿no? Pues no lo sé. Yo sé que fui el otro Bueno, día, ni lo sabéis. Yo fui el otro día a una exposición que había, pero fue cuando lo del Festival de la Cerveza. ¿Por qué? Porque todos querían tener... Espera, no había nadie. Pregunta quién lleva la pinacoteca y está en contra de que se haga allí nada cerca de la cerveza. Está en contra. Yo discuto con esa persona muchísimo. Digo, oye, mejor que vaya. No, es que van allí, igual los propios. Uno vomitó, no sé, bueno, coño. Que se entre de la ruta que hablabas tú. ¿Por qué no hay una puerta que se entre directamente ahí? ¿Sabes lo que se me contestó? Es que de aquello igual se nos mete allí la gente. Digo, coño, por lo menos se arrechen. Empezarán a cobrar un euro. ¿Por qué cobráis un euro? ¿Qué vais a sacar? Si no saquéis nada. Un salario, no sé lo que va a suponer. Es que si no cobramos, igual se nos mete un borracho a techarse de allí y coño, pues entrará alguien por lo menos. Es decir, que hay ciertas cosas que ya que lo pones, porque decía un museo de gaita en todos los pueblos queremos tener un museo, porque eso se llamaba museo. Pues se llamó pinacoteca gracias a que Javier Ballena dijo, oye, vamos a pasar. Hay que dar vida. Y eso está muerto. Una pinacoteca tiene que estar al día. Y eso es un museo muerto. Y el ayuntamiento tenéis que poner cosas y ver y sacar. Bueno, nada. Sí, Sara, no sé si ya sí. Bueno, yo lo único agradecer, vamos, que nos hayan invitado aquí. Y me refería a replicar lo que estaba comentando. Lo que estaba comentando referente a la pinacoteca y estos comentarios, bueno, yo estoy de acuerdo con él. Efectivamente, yo lo viví. Yo no soy la que llevo cultura, lógicamente, pero sí lo viví, lo que estaba comentando, que fui hasta la pinacoteca y era un día que había una exposición, algo, ahora mismo no recuerdo el expositor. Y fui con una amiga precisamente que era, vamos, que le gusta mucho todo de la pintura y tal, y no, fue un viernes por la tarde. Bueno, me parece muy... Ni voy yo, que vivo de eso. Entonces, yo no sé, claro, lo que habrá que hacer para que tal, pero ¿no? De todas maneras... Consultar a alguien que sepa. Alguien que sepa. Ahí hay una persona... Se agradece la... No, yo lo que quería decir era, no sé si terminamos ya. No, la propuesta que había Alfonso encima de la mesa, que es contar también con expertos y con expertas, yo diría que varias cosas también, que tengan un conocimiento del territorio, como bien dices que no vale, y algo que no nos podemos olvidar, que estamos hablando sobre el ecologismo, por favor, de la perspectiva de género, y le doy la palabra porque estaba Esmeralda, que creo que quería hablar. Pues sí, precisamente de eso. No sé si se me oye o... Bueno, es que para grabar... Bueno, pues no fue rolar. Sí. ¿Ahora? Sí, ahora. ¿Hoy? Sí. A ver, el lema de la jornada es transición justa, empleo y perspectiva de género. Cuando elaborábamos estas jornadas, o sea, cuando las estábamos programando, pensamos que la transición no podía ser justa si no se tenía en cuenta a las mujeres, ¿no?
o si no se tenía en cuenta a todos los seres humanos. Entonces, bueno, por las distintas funciones que cada uno desarrollamos en el medio en el que vivimos, ¿no? Y la pregunta que es muy fácil, ¿consideráis que a través del urbanismo podemos transformar la ciudad y hacerla más igualitaria, más inclusiva, más del siglo XXI o del siglo XXII? Y una segunda pregunta. ¿Sería necesario, bueno, que tampoco sé si en el Ayuntamiento se está planteando esto, ¿no?, ir ya a la revisión o a la modificación del planeamiento, para que podamos, bueno, pues no sé si está agotado el planeamiento anterior, lo desconozco, ¿no?, o el planeamiento vigente, no el anterior, si sería necesario acometer, ¿no?, la modificación del planeamiento o la revisión porque esté agotado, o precisamente, bueno, pues a abordar todo ese tema que tenemos ahora con la transición justa. Sí, la cuestión urbanística, cuando hablabas del planeamiento, como bien, me imagino que sabéis, viene ya de hace años, ¿no? Yo creo que se negoció, se elaboró en 2010 y fue efectivo en enero del 2011. Yo sí creo que cambiando como cambió el municipio, yo sí creo que se debería hacer un planeamiento nuevo. Ahora, como bien dices, la primera pregunta que hacéis, que tú veías muy sencilla y a mí me la complicaste mucho, que era lo del tema de cómo, perdona, era la perspectiva de género. La perspectiva de género con el planeamiento, pues realmente no te la sé contestar cómo podemos influir en el planeamiento, porque no lo sé, de verdad, no sé realmente a dónde te quieres referir. A ver si... Vamos a ver, todo contestar. Sí. Yo no sé si entendí la pregunta. Tú te refieres a que, bueno, que parte de la población, por ejemplo, de la perspectiva de género, te refieres a que las mujeres opinen sobre el tema urbanístico, más que otra cosa. No me refería a eso. O sea, decía que, bueno, que las funciones que realizamos los hombres y las mujeres son distintas, y sin embargo el diseño, ¿no?, urbanístico, la ciudad está pensada en lo que hacen los hombres, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo en el que se ve bien, ¿no?, un colegio, ¿no? El patio de un colegio, el espacio, la superficie, está pensada pues, para que los críos, los varones, jueguen a lo que juegan ellos, ¿no? Y así tenemos eso, ¿no?, los patios de los colegios con grandes espacios para jugar al fútbol, por ejemplo, ¿no? Y después tenemos pequeños rincones en donde las niñas, bueno, pues juegan a otras cosas típicas del género, que igual a lo mejor aquí tendríamos que tener otro debate, ¿no? Pero bueno, ese sería un poco el ejemplo para que podáis decir algo. Barreras arquitectónicas. Si me permites, por una aclaración también de ponerlo, yo creo que también es verdad que lo que te estás refiriendo es el 51% de la población somos mujeres, ¿no? Pero las mujeres ni nos movemos ni vivimos la ciudad en los mismos espacios, es decir, esa perspectiva de género, que no tiene que ser solo femenina, porque no tiene que estar supeditada precisamente al sexo, sino al género y a todos, es que nosotros somos conscientes, porque nos toca además el tema de cuidados. Si vas por las calles son muy estrechas, no puedes ir con los carritos, nosotras nos movemos distinto, pero también vivimos la ciudad distinta. Es decir, en Gijón, ¿no?, y esto me permite una pequeña licencia, en el último PGO había un estudio de género que es de 2019, en el 2019, yo, si es a través de mi rosa, de nosotros compañeros también, para que se tenga en cuenta, donde hay dos espacios, por ejemplo, del pánico, espacios que son espacios muy oscuros en las ciudades, o donde la ciudad de los 15 minutos, que las mujeres vivimos más porque nos dedicamos a las múltiples tareas, tenemos que cuidar, tenemos que comprar, tenemos que dejar a los niños o a las niñas en los colegios, tenemos muchísimas más tareas que son diversas. No tenemos cerca, por ejemplo,
pues espacios deportivos, espacios de registro administrativo, el médico, etc. Y eso, claro, está dentro de esa concepción urbanística de que espacios tienen que ser abiertos para espacios dotacionales, etc. Entonces yo creo que se está refiriendo un poco más, ¿no?, a eso. También es mirarla por concretar, ¿no?, por cosas llamar. Y luego, por ejemplo, parques, ¿no?, o espacios muy grandes de desarrollo urbanístico, parques muy grandes. Las ciudades no los vimos igual, las mujeres, perdón, no los vimos igual. No pasamos por esos espacios de noche a las 12 de la noche mientras un hombre no tiene ese pensamiento, porque él no piensa que le vaya a suceder ahí nada. Las mujeres, por ejemplo, en parques que puedan ser muy amplios o en determinadas calles, ¿no?, que sean muy grandes y que no haya comercios, ¿no? Y eso, bueno, es un poco, ¿no?, yo creo a lo que se refería. No sé si la pregunta era exactamente eso. 2011 era el plan que tú estabas diciendo, estamos en 2022. Si el plan contemplaba eso. Yo, mientras tanto, pues vamos a ver, sí, más o menos estaba clara la pregunta. Ya en el 2019, sin hablar de transición justa en aquel momento, en el programa del 2019, Unidas por Langreo, ya teníamos dentro del programa esa previsión, es decir, parques donde hay más espacio para los niños, patios de colegio donde hay más espacio para los juegos de los niños. También hacíamos hincapié en esa, lo que decía Luis Vicente, esa barrera arquitectónica, no solamente para los disminuidos de alguna forma con la silla de ruedas, que también, sino para esas madres que van con las que suelen ser madres, y afortunadamente cada vez hay más padres, donde van con las coches, con las sillas y esas aceras que no tienen un espacio suficiente para poder transitar. El alumbrado llevábamos también, quiero decir, de todo esto formaba parte ya de aquel programa y que cabe perfectamente, porque hablábamos de la estructuración de la ciudad, ¿no? Del nuevo plan. Como hay zonas oscuras donde no se tiene en cuenta que son zonas de paso, y que a lo mejor no son zonas de paso general, pero bueno, un sábado por la mañana van 3 rapacines de 17 años de vuelta para casa y esa zona está medio alumbrada, no tiene una claridad suficiente. Esos detalles que creo que efectivamente es la razón del mundo no tocamos durante toda la tarde y que es algo básico e importante tener muy en cuenta. Sí, bueno, yo por la contestación que vamos a ver, yo en este caso yo no sé si recogía exactamente todas sus peticiones, el tema del alumbrado, como bien sabéis, hay veces que se pone en un sitio, eso va cambiando también, y una cosa que me da un tratamiento muy ajustado, y yo tomo nota de esa situación que tú me dices y me interesaré por ello. Además, en el tema del fútbol tenemos una balón de oro, una futbolista, una futbolista, balón de oro. Y en el tema del carrito, a mí me toca mucho el carrito y yo voy a buscar a mis hijos igual que ella. Yo lo vivo de esa manera. Entiendo porque existe y por eso no hay que decir. Por eso, claro, porcentualmente existe y no hay que decir. Pero yo me incluyo en... Sí, pues eso decía, cada vez hay más, afortunadamente, tú formas parte de ello. Formo parte de ello y como debe de ser. Y lo disfruto, ¿vale? Porque yo creo que al final, participar en las tareas tanto de casa como de tus hijos, yo creo que es una cosa de familia, ¿vale? Y en el tema del planeamiento, pues yo me coges un poco, lo voy a mirar y me voy a interesar por ello, ¿vale? Y el tema de los accesos, entiendo perfectamente lo que me dices, ¿vale? Por mi parte, si se puede mejorar, o en ese caso estaría yo en ese planeamiento, o por lo menos puedo dar esa visión que tú das o estudiarla, por mi parte, pues lo veo perfecto. ¿Te puedo preguntar otra cosa? Sí, sí. En lo mismo. Y también con un ejemplo, ¿eh? Esto no funciona, pero esto Sí, se oye bien, se oye bonito. A ver, yo trabajé 10 años en los Oscos, ¿no? Y tocóme ver cómo se despoblaban a pasos agigantados. Había muy poca gente allí y despoblaban, bueno, pues por fallecimientos, pero porque la gente se iba, ¿no? ¿A dónde iba la gente allí? Bueno, pues a Ribadeo, pues a Ribadeo no elegí como destino, Navia a lo mejor, y luego venían aquí al centro, ¿no? Yo fui municipalista, ahora estoy jubilada.
y decíame el alcalde, marchen por causa de las mujeres. Son las mujeres las que no quieren vivir aquí. Y lanzo la pregunta, ¿puede estar ocurriendo esto en nuestro medio rural? Yo, o sea, lo que digo no hay ninguna anécdota, hay una realidad, y era un alcalde que lo decía, son las mujeres las que tienen la culpa, ¿no? Bueno, que veíalo así, ¿no? Y yo pregunto, ¿puede esa realidad estar ocurriendo en nuestro concello? Y a lo mejor, cuando esté ahí es más difícil, ¿no? Tendría el planeamiento, ¿no? O sea, soluciones, ¿no? Para esta cuestión, si se diera el caso. Bueno, por hablar, ¿eh? Vamos a ver, yo voy a contestar, ya quedó la cosa ahí en medio. Lo que yo quería comentar, opinar sobre el tema de lo que decíais, de que la ciudad prácticamente están diseñadas por los hombres, efectivamente. Entonces, ahora las mujeres están cada vez en más sitios, pero pues hace años, hablamos de la ciudad, que quiero decir, hace 30, 40 años, ¿quién las diseñaba? ¿Quién hacía? Ahora prácticamente hay mujeres en todos los campos, pero bueno, todavía hay muchos menos. Entonces, lógicamente, la manera de pensar de los hombres, o de la manera de cómo se mueve, como decías tú, no es la misma que la de las mujeres. Entonces no estaba pensado para todo eso. Yo pienso ahora mismo lo que tú decías, Manuel, que es muy interesante tener en cuenta. Si hay un futuro plan general de ordenación urbana, eso es, fundamental. Lo que sí estamos nosotros elaborando ahora, yo supongo que lo oiréis por la prensa, nosotros estamos ahora en Reus integrando el plan de movilidad urbana, que tiene algo de relación con estos espacios y con todo esto, pero bueno, no referente a lo que tú era el ejemplo. Sí. Entonces, yo creo que ese diseño no estaba hecho o pensado para las mujeres. Entonces ahora, claro, la mujer sí se mueve de otra manera, pero también las mujeres ahora están en muchos más campos, y yo creo que es cuando se ve más se aprecia más la necesidad. Hasta ahora, como era normal, pues no pasaba nada, pero yo pienso que es una cosa importante a tener en cuenta en eso, sobre todo en la época en la que estamos. Yo lo que me dices de la zona rural, yo creo que tenemos un problema de la zona rural en general. Sí. Yo creo que ya en general, tanto hombres como mujeres, que puedas, yo creo que la juventud ahora mismo sí tiene un abandono de la zona rural, y yo no creo yo no sé en qué la ordenación urbana podría mejorar, porque si estamos hablando de puntos de acceso de luz y demás, tanto de luz como de fibra, yo creo que se están intentando para que la gente no marche en general, que el otro lado se está alumbrando, ahora se está cambiando los LEDs y tal, que sean los sitios, con no esa oscuridad y que haya ese temor de vivir en una zona oscura, y luego tener también redes, fibra que tenga los mismos que tenemos en la zona urbana. Yo no sé qué podríamos hacer en el planeamiento para que en la zona rural no fuera un abandono como tú dices, que no lo sé, que a lo mejor quiero decirlo, pero no lo sé. Me pones unas preguntas muy difíciles. Yo voy a yo no sé si observasteis, por lo menos aquí, yo lo que sabía aquí, no sé lo que fuera, pero a raíz de la pandemia, la zona rural se disparó, la venta y habilitar viviendas y todo eso, rehabilitar, y sobre todo la gente joven. La gente mayor sí es verdad, que yo no sé si es debido pues, a la falta de servicios cercanos y tal, sí abandona más a una edad, que yo me comenta mucho, no, es que oye, aquí tengo cerca el médico, tengo cerca las tiendas, tengo cerca todo, pero la gente joven, la mayoría, pues oye, tienen un coche, entonces tienen vehículo, y muchos ahora, sobre todo con el teletrabajo. Yo conocí cantidad de gente, conozco que están donde hay una buena cobertura de red, no hay ningún problema con el teletrabajo.
Y a raíz de la pandemia, vamos, yo creo que sois conocedores de ello, yo lo observé, de que hubo, sobre todo me refiero aquí, yo ya no me refiero en las zonas, porque hoy aquí nuestra zona rural está muy próxima aquí a la ciudad, no es como, por ejemplo, lo que tú comentabas antes de los Oscos, que ahí ya está más, vamos, hay más distancia. Pero aquí yo lo observé, entonces eso es una buena... De hecho, creo que la prensa también lo comentaba, también se decía, que la pandemia trajo nosotros, bueno... Sí, cambio de tendencia hasta la forma de habitabilidad. La gente ahora demanda más, a lo mejor una vivienda unifamiliar que vivir en un edificio. Viviendas unifamiliares en todos los sitios. Quiero decirte que ya la gente joven demanda más una vivienda unifamiliar. Esto, yo creo que un poco la perspectiva después de la pandemia, de tener un jardín, de tener una zona de esparcimiento, ellos mismos, de su propiedad, ¿no? Y bueno, no sé, pero eso te quepa duda de que lo voy a mirar, a ver si aprendo. Hay cosas que a veces se nos escapan, entonces esa es a lo mejor una cosa que... Bueno, pero lo del mundo rural, yo creo que en el mundo rural el impulso tiene que venir desde el Estado, estatal y regional. Si un impulso fuerte, con inyecciones de dinero y de facilidades, o sea, eso desde un ayuntamiento casi no se puede hacer. Pues jugar un poco con no sé qué. Eso tiene que ser estatal y regional. Un impulso de verdad, no solo cuando sea el tema electoral. De la España vaciada, no, apuesta con políticas, con pasta. Y hay maneras de hacer políticas, de incentivar para que la gente viva en los pueblos. Lo que pasa es que casi por atrás se hace todo lo contrario. Digo en general, político. Sí, pues nada, lo primero de todo ya dar las gracias a Rosa Prieto, a Andreu, a Sara Fernández y a Manuel Gómez del Partido Socialista, y finalizar también dando las gracias a la gente del Consejo Abierto por la Transición Justa, en concreto además a Esmeralda. Y a Esmeralda, que la tengo que citar en una entrevista que ella hacía hace ya creo que era 2 años, donde decía algo muy importante que creo que estamos todas y todos de acuerdo, que decía una frase de Antonio Machado que dice: hacer política porque si no la hacéis alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros. Creo que ha quedado muy claro con todas las intervenciones por parte de Rosa, de Sara, de Manuel y de los propios espectadores de vosotros, que necesitamos de expertos, que necesitamos de expertas, pero que necesitamos desde luego que las soluciones que vengan para tener un futuro mejor, en concreto en Langreo, y para tener este convenio de transición justa el próximo mandato, tiene que venir desde luego desde una unidad popular y determinado y consensuado entre todos y todas. Y muchísimas gracias también por eso. Reitero yo por mi invitación a estar aquí. Gracias.